Parte 1. La autoridad suprema en materia de fe. 1. La autoridad. Si la gente no conoce a Jesús, simplemente no tiene conocimiento de Dios y punto. No hay manera de experimentar paz con Dios si no es por medio de Jesús. Lo siento, pero con todo respeto debo discrepar con usted. Jesús es el centro de todo, de hecho, pero Dios se ha revelado en muchas otras formas. Tengo una amiga que está metida en lo de la nueva era y ella dice que realmente siente que Dios está en ella. Ideas como estas se discuten constantemente entre los cristianos hoy en día. Pero en el calor de tales debates podemos pasar por alto un desacuerdo más básico, es decir, la autoridad religiosa. Apelaremos solamente a lo que sentimos personalmente, o a la experiencia que la gente afirma haber tenido. ¿Arrojarán alguna luz sobre este asunto los hallazgos de los estudiosos de religión comparativa o de los psicólogos de la religión? ¿Y qué de la enseñanza bíblica? Preguntas semejantes podrían plantearse acerca de muchos de los temas que se debaten continuamente: la existencia de Dios, la reencarnación, el hablar en lenguas, la resurrección, el cristiano y el activismo político, pluralismo religioso, etc. La raíz de los diversos puntos de vista adoptados está determinada principalmente por una decisión previa, hecha consciente o inconscientemente, acerca del asiento de la autoridad religiosa. Plantear el asunto de la autoridad tal vez no resuelva los desacuerdos, pero puede clarificar los verdaderos puntos de diferencia y de esa manera evitar innecesarias malas interpretaciones. Cualquier exposición de la doctrina cristiana básica debe comenzar en este punto. ¿Cómo decidimos cuál es la enseñanza cristiana correcta? ¿A qué podemos apelar para resolver diferencias y conflictos? ¿Cuál es nuestro criterio de verdad? Estas son las preguntas que deben llamar nuestra atención en primer lugar. El significado de la autoridad. La autoridad es el derecho o el poder de exigir obediencia. Hay una crisis de autoridad generalizada en la sociedad contemporánea, donde la única autoridad aceptable para muchos es la que conscientemente se imponen a sí mismos. Desde la perspectiva de la fe cristiana, Dios tiene todo el derecho y el poder de exigir obediencia porque es el Creador y el Señor de todos. Sé lo que Dios piensa de esto, pero no siento ninguna obligación de adecuarme a ello. Es un sentimiento que ningún verdadero cristiano comparte. Podrán desobedecer la voluntad de Dios, incluso deliberadamente, pero siempre en contra de su propio entendimiento de lo que le corresponde. Su posterior mala conciencia les será un testimonio de que la autoridad de Dios todavía funciona y sigue siendo reconocida. La autoridad reside en Dios. Cuando el cristiano capta este principio fundamental, el asunto de la autoridad se convierte en el problema práctico de encontrar la voluntad y el pensamiento de Dios con respecto a cualquier asunto. Pero, ¿cómo encontramos a Dios y descubrimos su voluntad y su pensamiento? Más exactamente, ¿ha provisto Él alguna fuente desde la cual podamos llegar a su verdad y ponernos bajo su autoridad? La fuente de la autoridad. A través de los siglos, los cristianos han apelado a una variedad de voces como fuentes de autoridad decisiva. Los credos, estos resúmenes de la verdad cristiana, se produjeron en los primeros siglos para afirmar la esencia de la fe en tiempos de confusión teológica. El credo apostólico es el más antiguo y conocido, por tanto, merece mucha autoridad. Efectivamente, proporciona una serie útil de puntos de apoyo sobre los que se pueden asentar exposiciones de la fe cristiana, pero no sirve como fuente ni regla final de la verdad cristiana. En primer lugar, es demasiado general. Tiene valor en cuanto a controlar puntos de vista extremos, pero no proporciona una declaración suficientemente completa de las doctrinas en cuestión. Segundo, su reclamo de autoridad descansa en algo anterior y más primitivo, las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. Las confesiones históricas. Estas declaraciones de la fe cristiana pertenecen al período de la Reforma y años posteriores. Por ejemplo, los 39 artículos, 1571, y la Confesión de Westminster, 1647. Son mucho más completas que los credos, pero tampoco sirven como autoridad suprema. Primero, se trata de declaraciones parciales que reflejan puntos de vista de una rama de la Iglesia universal, y, en consecuencia, contienen elementos que no podrían exigir el apoyo de las otras ramas. Además, son también declaraciones secundarias. Una mirada superficial muestra que justifican deliberadamente sus afirmaciones apelando a la enseñanza bíblica. El pensamiento de la Iglesia. Según este enfoque, la presencia de Dios en la Iglesia implica que su voluntad se puede descubrir consultando la tendencia principal de la opinión cristiana, el pensamiento de la Iglesia. Aunque no debemos despreciar sin más las creencias y convicciones de nuestros hermanos cristianos, hay grandes dificultades en adoptar esto como nuestra norma fundamental. El consenso cristiano es sumamente difícil de concretar. ¿A quiénes escuchamos? A los teólogos, al clero, a las comisiones eclesiásticas, a la opinión laica común, ¿o a qué? Además, si este pensamiento es nuestra autoridad fundamental, cualquier conflicto de opinión nos trae a un callejón sin salida, ya que detrás de eso no hay autoridad. Por otra parte,
¿Qué hacemos con el hecho de que a lo largo de los siglos el consenso de opinión en la Iglesia no ha sido invariablemente fiel a la fe encomendada una vez por todas a los santos, Jude 3, ni consecuente con el consenso de otras épocas? La experiencia cristiana. Este enfoque comienza con la experiencia humana concreta acerca de Dios y trata de identificar las doctrinas expresadas mediante esa experiencia. Muchos teólogos influyentes del siglo VI siguieron este camino. Pero tiene dos grandes dificultades. En nuestra experiencia de Dios, a veces tenemos que distinguir entre la verdad objetiva acerca de Dios, y nuestras propias opiniones subjetivas, limitadas y torcidas. Esta dificultad depende del hecho de ser criaturas caídas con mentes caídas. También limita la verdad cristiana, quitándole todo lo que está más allá de nuestra experiencia inmediata, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La razón cristiana. Este punto de vista afirma que la verdad cristiana consiste en lo que podemos demostrar acerca de Dios mediante el razonamiento lógico, y tiene sus seguidores desde el siglo I. Pocos excluirían realmente las consideraciones racionales al formular la verdad cristiana, pero de todos modos nos sirve como autoridad esencial. La percepción de la verdad de la humanidad caída, especialmente en la esfera moral y espiritual, está severamente limitada. La mente de la criatura no puede abarcar al Creador, y este enfoque nunca puede captar la vitalidad de la religión bíblica auténtica. La voz interior. Algunos afirman que Dios habla directamente en las profundidades de la conciencia, y que esta voz interior es la fuente máxima de autoridad. Esta idea se halla bastante generalizada en la actualidad, y frecuentemente se interpreta como la influencia del Espíritu Santo. Desde luego, incluye un elemento de verdad. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en la comprensión cristiana de la autoridad, pero obra esencialmente por medio de las Escrituras. Cualquier afirmación específica sobre esta influencia debe tratarse con escepticismo instintivo si no hace referencia a la palabra escrita de Dios o recibe confirmación por la experiencia del grupo o la Iglesia. La sinceridad de muchos de los que hacen ese tipo de afirmaciones no debe ocultar el inmenso peligro del engaño de sí mismos en ese sentido. Los informes de muchos consejeros cristianos dan amplia evidencia de los repetidos naufragios espirituales en ese escollo. La fuente suprema. Ninguna de las fuentes mencionadas es adecuada para señalarnos la voluntad de Dios y ser la fuente autoritativa de la verdad cristiana, pero cada una contribuye. Los credos, las confesiones y el pensamiento de la Iglesia afirman nuestro lugar en la antigua y universal Iglesia de Jesucristo. Su testimonio ha de tenerse en cuenta. La experiencia cristiana nos recuerda que la doctrina nunca es puramente intelectual, mientras que la razón cristiana insiste en que expresemos la doctrina de acuerdo con nuestras formas humanas de comunicación. Sin embargo, la fuente primordial de autoridad es el Trino Dios mismo, como se nos da a conocer a través de las palabras de la Biblia. Esto combina tres verdades. 1. Dios ha tomado la iniciativa. Aprendemos de él y nos sometemos a su autoridad directa por su decisión de darse a conocer a sí mismo y a su voluntad. Este proceso se denomina revelación. 2. Dios mismo ha venido a nosotros en Jesucristo, el Dios hombre. Como palabra y sabiduría eterna de Dios, Jesucristo es el mediador de todo nuestro conocimiento de Dios. Comparece J en 1.1s, 14.69, 1.1.30, Col 2.3, Ab 19.13. 3. Nuestro conocimiento de Dios viene por medio de la Biblia. Él ha determinado que se escribiera, y a través de ella nos habla hoy como habló a su gente cuando se expresaron originalmente esas palabras. Debemos recibir la Biblia como las palabras de Dios para nosotros y reverenciarla y obedecerla como tal. A medida que nos sometemos a su autoridad, nos ponemos bajo la autoridad del Dios vivo, que se nos da a conocer principalmente en Jesucristo. Esta declaración concisa sobre la fuente máxima de autoridad se ampliará más adelante. 2. La revelación. El significado de la revelación. Revelar significa descubrir algo que estaba oculto, para que se pueda ver y saber en qué consiste. La palabra principal del Antiguo Testamento que expresa este concepto, gala, viene de un término que significa desnudez, comparece Éxodo 20.26, pero con frecuencia se usa metafóricamente. En Isaías 53.1, el brazo de Jehová es literalmente desnudado en su obra de salvación, comparece Isaías 52.10. En 2 Samuel 7.27, Reina Valera. Revelaste al oído de tu siervo significa literalmente desnudaste al oído de tu siervo. El equivalente griego, apocalipto, se usa en el Nuevo Testamento únicamente en el sentido teológico avanzado de dar a conocer realidades religiosas, comparece Lucas 10.21, Efesios 3.5. Estas palabras expresan lo que se sobreentiende cada vez que la Biblia se refiere a que Dios habla y se relaciona con los hombres y las mujeres. La religión bíblica es una religión, una fe basada en la afirmación de que Dios ha venido a nosotros y se ha dado a conocer. Si queremos conocer a Dios,
La revelación es indispensable por dos razones complementarias. Somos seres creados. Dios, en el principio, creó al ser humano, Génesis 1.1, 27. Estas primeras palabras de la Biblia expresan la diferencia entre Dios y la especie humana. Dios como creador existe libremente en forma independiente de nosotros. La criatura, en cambio, depende totalmente de Dios para su existencia. Compárese el hombre y la mujer como polvo en Génesis 2.7, 3.19, Salmo 103.14. En consecuencia, Dios y el género humano pertenecen a diferentes categorías del ser. Esta diferencia no es absoluta. Estamos hechos a imagen de Dios, Dios se comunica con nosotros, Génesis 1.28, Dios se hizo ser humano en el Señor Jesucristo, JN 1.1, 14, Dios el Espíritu mora en los cristianos y los trae a una relación personal con Dios, Romanos 8.9, 17. Todos estos factores confirman un grado de correspondencia entre Él y la humanidad. Sin embargo, hay todavía una profunda e irreducible diferencia. Esta diferencia en el ser implica una diferencia en el conocer. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2.11. Solo Dios conoce verdaderamente a Dios. Ya que Él es el creador y el Señor del ser humano, su conocimiento incluye nuestro conocimiento de nosotros mismos. Salmos 139.2s, pero nuestro conocimiento no incluye el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Nuestra condición de seres creados, en consecuencia, requiere que Dios se revele a sí mismo si hemos de tener un adecuado conocimiento de Él. Incluso el Adán anterior a la caída necesitaba que Dios le hablara personalmente para poder saber la voluntad de Él. Génesis 1.28, 2.16. Somos pecadores. Nuestra necesidad de revelación se intensifica enormemente por causa de nuestro pecado. La caída ha afectado cada aspecto de nuestro ser, sobre todo nuestra percepción de las realidades espirituales y morales. El pecado nos vuelve espiritualmente ciegos e ignorantes de Dios. Romanos 1.18, 1 Corintios 1.21, 2 Corintios 4.4, Efesios 2.1, 4.18. En consecuencia, no hay camino desde nuestra percepción intelectual y moral hacia un genuino conocimiento de Dios. El único acceso para llegar al conocimiento de Dios es que Él se sitúe voluntariamente dentro de nuestro campo de percepción y renueve nuestro caído entendimiento. Por tanto, si queremos conocer a Dios y tener una base correcta para nuestra comprensión y experiencia cristiana, es indispensable la revelación. La probabilidad de la revelación. Si Dios es nuestro creador, alguna forma de revelación es tremendamente probable, puesto que podemos suponer que Él nos hizo con un propósito. Y como sus criaturas son evidentemente seres sensibles, con tendencias inherentes para relacionarse, también podemos suponer que el propósito de Dios al crearnos implicaba algún tipo de relación y sensibilidad hacia Él mismo. Tal sensibilidad y relación requiere revelación de alguna clase, en consecuencia, la creación misma parece implicar revelación. Efectivamente, sería posible que un creador a todas luces inteligente y sabio dejara a sus criaturas andar a tientas en la oscuridad en busca de alguna clave de su existencia y no darse a conocer. Tal pensamiento es realmente absurdo. Si suponemos, además, como hacen vagamente muchos, que el Dios creador es amoroso, la probabilidad de la revelación se vuelve aplastante. Ningún padre amoroso se mantendría deliberadamente fuera de la vista y campo de referencia de sus hijos para que crecieran ignorantes de su existencia. Aunque no podemos equiparar el amor humano al amor de Dios, podemos suponer un grado de identificación suficiente para interpretar un ocultamiento deliberado y total de Dios como una negación del amor. Debido a la caída, nuestra capacidad para percibir y sacar provecho total de esa revelación está severamente restringida, como veremos a continuación. La revelación general. Los teólogos generalmente distinguen entre dos ramas principales de la revelación, la general y la especial. La revelación general es la revelación de Dios a todas las personas en todas partes. Tiene varias formas y características. La creación en Romanos 1.18-32, Pablo explica el juicio de Dios sobre el mundo gentil, los no judíos, de sus días. Dios los entregó, 1.24, 26, 28, a las tendencias autodestructivas de su naturaleza caída porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. 1.21, sino que cambiaron la gloria del Dios inmortal. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. 1.23, 25, 28. Este conocimiento perdido de Dios consistía en que reconocieran las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. 1.20,
según eso. Nadie tiene excusa. 1.20. Esta revelación de Dios data desde la creación del mundo. 1.20. En consecuencia, parece que Pablo ve el orden creado como la revelación de Dios a toda criatura para dar a conocer su eterno poder y deidad, lo que las obliga a reconocerlo y darle gloria y gracias. 1.20. En Hechos 14.17, Pablo informa a los paganos de Listra que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Esto lo confirma su bondad, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Hechos 17.26 se refiere al orden de Dios en los asuntos individuales y nacionales para que todos los seres humanos busquen a Dios, y, aunque sea a tientas, lo encuentren. La experiencia moral Romanos 2.14 afirma que cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Es decir, que los conflictos de la conciencia humana se relacionan con los resultados del juicio final de Dios. Romanos 2.16, comparece 1.32. Los profetas del Antiguo Testamento hablan con frecuencia de los justos juicios de Dios sobre las naciones gentiles, aunque estas naciones no habían conocido la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 46.51, Amos 1.62.3. El Nuevo Testamento reconoce que la conciencia no cristiana está calificada para juzgar la conducta general de los cristianos. Por ejemplo, 1 Timoteo 3.7, 2 Pedro 2.12. Efectivamente, el llamado moral del Evangelio, su afirmación de que todos han pecado, Romanos 3.9-23, su llamado al arrepentimiento, Hechos 17.30, su interpretación de la obra de Cristo en términos morales, Romanos 3.21-26, 1 Corintios 15.3, todo supone una verdadera continuidad entre la experiencia moral universal y la del creyente. Esto, a su vez, implica cierta conciencia de la voluntad de Dios por parte de los no cristianos. Estas citas bíblicas confirman el hecho de que Dios se ha revelado a todos en los conflictos de su experiencia moral. Ello no se invalida por las discrepancias entre los códigos morales humanos. Aunque Dios se revela a sí mismo en la conciencia del incrédulo, a causa de la caída, el conocimiento de la voluntad de Él que tienen los no cristianos de ninguna manera es perfecto. El pecado causa una torpeza moral que tuerce toda nuestra conciencia de Dios y de su voluntad. Los dictados de la conciencia de los incrédulos no son, en consecuencia, la voz interior de Dios en un sentido inequívoco. Nuestra idea limitada, pero esencial, es que Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. En todos los conflictos morales de la experiencia humana todos tenemos cierta conciencia de que el sentido de obligación de hacer el bien y rechazar el mal refleja la voluntad de un Señor Supremo ante quien somos finalmente responsables. Esto no demuestra la existencia de Dios más de lo que puede hacerlo la revelación general por medio de la creación. Más bien las Escrituras afirman que de hecho Él da testimonio de sí mismo a todas las personas en estas dimensiones de su experiencia, sea o no posible verificar esto por medio de la deducción racional. Podemos mencionar brevemente un aspecto adicional de la revelación general, al que a veces se hace referencia, aunque su base bíblica es menos segura. El sentimiento religioso universal. El instinto para adorar parece ser un fenómeno humano universal. Los antropólogos todavía no han encontrado ningún pueblo, por muy primitivo que sea, que carezca de un sentido de sobrecogimiento ante lo sobrenatural. Calvino se refiere a un sentido de deidad, el cual ha sido implantado en el corazón humano, y Lutero afirma que el ser humano debe tener a Dios o a un ídolo. Se toma Juan 1.9 como referencia para apoyar esta forma de revelación general. Ver también Salmo 139.1-18. El factor dinámico. Sin embargo, la revelación de Dios no es imparcial y objetiva como una exhibición de museo. Más bien es una realidad dinámica continua. Él se revela de manera reiterada. El ser humano resiste repetidamente, oscureciendo y haciendo uso indebido de la revelación. Romanos 1.21-28. En consecuencia, solamente con una actitud de total sumisión y obediencia se puede encontrar verdaderamente la revelación de Dios. Cuando las personas se niegan a adoptar esa actitud, probablemente cierran la puerta para cualquier futura revelación. Mateo 25.29, LC 8.18, comparece Herodes en Marcos 6.21-28 y Lucas 23.9. Una persona que resiste repetidamente la revelación de Dios puede con el tiempo volverse incapaz de reconocerla o responder a ella. La Biblia no desconoce a la persona secular que no manifiesta interés por la realidad de Dios. Lo que sí afirma es que Dios es justo. Él se revela a todas las personas en algún momento u otro del peregrinaje de su vida. Cuando la persona resiste esa luz y el corazón se endurece contra ella, la luz probablemente será quitada. Puesto que por ser pecadores todos, en la práctica,
Reaccionamos constantemente contra la revelación de Dios precisamente de esa manera, y a pesar de la evidencia de la bondad y el amor de Dios para con nosotros, uno de los comentarios más acertados que se pueden hacer respecto a nosotros es sencillamente que somos unos necios. Salmos 14.1, Romanos 1.22. Sus efectos. Si la revelación general adolece de tantas limitaciones, ¿cuál será su importancia? En primer lugar, refleja la bondad de Dios. La estabilidad de la sociedad humana, debido a la sanción de la ley moral, es fruto de la revelación general. Nuestro sentido de obligación moral por medio del cual distinguimos entre el bien y el mal, el pecado se mantiene a raya, y en general la vida humana funciona tolerablemente sin que continúe sumergida en desaforadas explosiones de maldad. Se debe en definitiva a la revelación de Dios, por poco que ello se reconozca. En segundo lugar, debido al estado caído del ser humano, en la práctica, la revelación general nos hace culpables ante Dios. Él nos ha dejado sin testimonio. A lo largo de la experiencia de sus vidas, se dirige a todas las personas. Si extinguimos la luz que se nos da, la responsabilidad de la oscuridad que le sigue recae sobre nosotros. Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Romanos 3.4. De ese modo, se cuestiona al pueblo de Listra por haber hecho de la bondad de Dios un objeto de idolatría. Hechos 14.11-18. Esta verdad es particularmente importante para la evangelización cristiana. Cada cual es convocado por Dios y en consecuencia es responsable de toda falta de una verdadera relación con Él. Esta culpabilidad humana universal está implícita en el Evangelio. Desde luego, las personas serán juzgadas al final según la luz y las oportunidades que hayan tenido, las que evidentemente no son iguales para todos. Mateo 13.11, Lucas 10.13s, compárese el juicio, páginas 413-417. La Biblia, sin embargo, enseña claramente que esa luz llega en alguna medida a todos, y todos luego incurren en pecado por desconocer a Dios. Sus limitaciones. La revelación general era insuficiente aún para Adán antes de la caída. Una relación significativa de éste con Dios, y con conocimiento de Él, se hizo realidad solamente cuando Dios se dirigió a Adán directamente. Génesis 1.28, 2.17. El pecado arruinó esta relación y conocimiento, abriendo un abismo entre nuestro pensamiento y experiencia y el ser y la naturaleza de Dios. La revelación general es incapaz de franquear el abismo. Como lo expresa Pablo, 1 Corintios 1.21, a pesar de toda su sabiduría, el mundo dejado a sí mismo no conoce a Dios. De acuerdo a esto, ya que la revelación general no es suficiente, hace falta una revelación más completa y detallada. Si hemos de conocer a Dios, corresponde a Dios dar testimonio de sí mismo desde el cielo. Calvino. En resumen, la Biblia enseña claramente que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Nosotros vivimos en el mundo de Dios como criaturas de Dios, estamos en todo momento ante el ojo de Dios. Lutero. A pesar de los efectos enceguecedores del pecado, no podemos alegar total desconocimiento de él. Por medio de la revelación general, Dios ha manifestado a la humanidad algo de su naturaleza y sus propósitos. La revelación especial. La revelación especial muestra las formas en que Dios se ha dado a conocer con una claridad y plenitud que van mucho más allá de la revelación general. Tiene por centro el milagro de la encarnación y se expresa por medio de las palabras divinamente inspiradas de la Biblia. En consecuencia, la revelación especial asume más de una forma. Jesucristo. La forma suprema de la autorrevelación de Dios se dio cuando se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Juan 1.1, 14. En este gran milagro, C.S. Lewis, Dios tendió un puente sobre la brecha que separaba al Creador de la criatura cuando Él mismo se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Manifestarse como hombre. Filipenses 2.7, 8. En Jesucristo, Dios está presente en persona y su carácter y naturaleza esencial son revelados a nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14.9. Esta identidad del Padre e Hijo es decisiva en nuestro conocimiento de Dios. Jesús no es una imagen parcial o transitoria de Dios que necesita complementarse con otras imágenes y cuadros de otros lugares y de otros tiempos. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1.3. En Jesucristo, nos confrontamos con el corazón eterno de Dios. Jesucristo es, por tanto, el centro y la cumbre de toda revelación divina. Las Sagradas Escrituras. Más adelante consideraremos específicamente la Biblia. Aquí simplemente afirmamos su aseveración de que transmite las palabras de Dios a sus criaturas. Juan 10.35, Romanos 3.2, 2 Timoteo 3.16. Estas palabras fueron habladas y escritas originalmente a determinadas generaciones,
pero por su divina providencia tienen vigencia para todas ellas. Hechos 7.38, Romanos 15.4, 1 Corintios 10.11. La correlación de estas formas. Estas formas no pueden estar separadas. Cristo, la palabra encarnada, se da a conocer por medio de la palabra escrita de Dios, la Biblia. Desde luego, conocer a Cristo es una realidad más rica que la simple familiaridad con las enseñanzas bíblicas acerca de Él. Pero el Cristo que conocemos por la experiencia personal es el Cristo del testimonio bíblico, no hay otro. La respuesta salvadora a Cristo envuelve el compromiso con Él en los términos del testimonio que de Cristo dan las Escrituras. A la inversa, la palabra escrita no se puede separar de la palabra encarnada. Solamente se puede interpretar correctamente la Biblia desde la perspectiva de una fe viva en Cristo, que es su tema central, la culminación y el objeto de toda la revelación bíblica de la persona y los propósitos de Dios. ¿Una tercera forma? Algunos autores hacen referencia a una tercera forma de revelación especial, el testimonio que los cristianos dan del Evangelio. Esto abarcaría la predicación formal y toda clase de testimonio o enseñanza cristiana informal. Aunque no se puede poner al mismo nivel que Cristo Jesús y las Escrituras, el testimonio cristiano sí vincula estas dos formas primarias de revelación especial con nuestra experiencia actual, como lo hizo en los días de los apóstoles, Hechos 2.37, 8.4s, 26, 11.20. Sin embargo, la predicación y el testimonio cristiano solo pueden apoyar la revelación de Dios si expresan fielmente su palabra, tanto encarnada como escrita. Revelación redentora. La revelación especial constituye un tremendo avance frente a la revelación general. Es mucho más lo que se manifiesta de Dios por medio de la cruz de Cristo que por un cielo encendido de estrellas. Sin embargo, a causa de la naturaleza del ser humano, incluso la revelación especial en Cristo y las Escrituras no es suficiente para darnos un pleno y satisfactorio conocimiento de Dios. Si Adán se hubiera mantenido justo, la revelación especial habría sido totalmente suficiente como lo era antes de la caída. Génesis 2.16. Sin embargo, las criaturas caídas tienen una tendencia inherente a resistir toda clase de revelación divina y a alejarse de ella. Muchos judíos de los tiempos de Jesús rechazaron tanto las Escrituras, Mateo 15.6, 22.29, como a Cristo mismo, Juan 19.15, Hechos 7, y todo testigo cristiano se lamenta por la misteriosa capacidad de las personas para resistir no solo la revelación general de Dios en la naturaleza y en la conciencia, sino también la palabra de Dios, escrita, encarnada y predicada. Detenemos o sofocamos la verdad de Dios. Romanos 1.18, 2 Corintios 4.4. Si vamos a conocer verdaderamente a Dios, entonces la revelación debe redimir a la vez que informar, al mismo tiempo que enseñar. Por la maravillosa gracia de Dios, ese es precisamente el carácter de su revelación especial en Cristo y las Escrituras. Estas registran la progresiva revelación de Dios mismo y su plan de salvación para nosotros. Su centro radica en la cruz donde Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15.3, para superar la barrera que nos impide conocer verdaderamente a Dios. El Espíritu Santo hace efectiva la redención de Cristo, sometiendo nuestra voluntad rebelde y abriendo nuestros ojos ciegos para que podamos creer el Evangelio y así permitirnos entrar al reino de Dios y conocerlo verdaderamente. Juan 3.1, 15.26, 1 Tesalonicenses 1.5, Tito 3.5. En resumen, la revelación de Dios tiene dos partes principales, una revelación general para todos, principalmente por medio de la naturaleza y la conciencia, y una revelación especial por medio de Cristo y las Escrituras. Sin embargo, la revelación especial requiere una división más. Algunos la rechazan, pero otros la reciben por el misterio del Espíritu Santo, que les permite creer en Cristo. En este caso final, podemos hablar de una verdadera revelación, la cual conduce a un verdadero conocimiento de Dios. 3. Las Escrituras. La Biblia, la forma material de la revelación especial. La revelación especial de Dios nos viene por medio de la Biblia. Por ella nos enteramos acerca de Jesús y nos encontramos con Él. Es la base y la norma para toda predicación y enseñanza cristiana, y, por tanto, se la puede describir como la forma material de la revelación divina especial. Esto significa varias cosas. La condescendencia de Dios. Nuestro conocimiento de Dios depende de que Él se haya dignado en comunicarse con nosotros. Como un adulto que habla con un niñito, Dios ajusta su lenguaje y forma de expresión a nuestra capacidad. Como las nodrizas con las criaturas, Dios se acostumbra a balbucear en cierta medida al hablar con nosotros. Calvino, compárese 1 Tesalonicenses 2.7. Por tanto, no debemos ofendernos por el lenguaje directo de la Biblia o por su contenido frecuentemente mundano. Posibilidad de la revelación verbal. La afirmación de que Dios ha hablado por medio de las palabras de la Biblia,
corresponde a la suposición cristiana de un Dios personal no creado. Él puede perfectamente comunicarse al nivel de sus propias criaturas racionales y hablantes por medio del lenguaje. Negar la revelación verbal en principio, como hacen algunos, es en efecto negar la realidad de un Dios creador. ¿Aquel que ha formado la boca, no podrá hablar? Compárese Salmo 94.9. Verdad analógica. Al darse a conocer al ser humano, Dios usa el principio de la analogía, por medio de la cual algo que pertenece a una esfera de la experiencia y el lenguaje, se usa para explicar algo de otra esfera. La revelación especial se relaciona con la esfera de la experiencia de Dios de sí mismo y su propia expresión eterna de esa experiencia, por un lado, y la esfera de la experiencia humana y nuestra expresión de ella, por otro. Dios elige aquellos elementos de nuestra esfera de experiencia y lenguaje que puedan servir como analogías pertinentes de la verdad de su propia esfera de experiencia y expresión de sí mismo. Únicamente Él se conoce a sí mismo, pero como Creador y Redentor también nos conoce a nosotros, y puede, por tanto, establecer soberanamente puntos de contacto donde su esfera de experiencia se refleje verdaderamente en la nuestra. Las Escrituras son la expresión material de esta autorrevelación de Dios. Es obvio que la cosa análoga no refleja plenamente la verdad de lo que es únicamente una analogía. Retenemos nuestras limitaciones humanas, el lenguaje de la Biblia sigue siendo humano. No toda la verdad de Dios puede transmitirse por medio del lenguaje. Las Escrituras mismas distinguen las cosas secretas que pertenecen a Dios, de las cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29.29, Isaías 55.8-11. Esto de ninguna manera estorba que sean una afirmación totalmente verdadera en todas sus partes. ¿Hay alguna razón para que el Dios personal no creado no pudiera hablarnos verdaderamente de sí mismo, aunque no plenamente? Schaeffer. El lenguaje humano es un medio totalmente adecuado para comunicarnos la verdad de Dios. Las afirmaciones de la revelación especial en las Escrituras, cuando se reciben como la palabra fidedigna de Dios, transmiten un verdadero y confiable relato de Dios y sus propósitos. El propósito de Dios. En su gran sabiduría, Dios nos proporciona un relato escrito de su revelación. El teólogo holandés Abraham Kuyper señala 4 ventajas de un relato escrito. 1. Alcanza durabilidad. Se reducen los errores de la memoria y las alteraciones accidentales o deliberadas a lo largo de un período prolongado. 2. Puede diseminarse universalmente por medio de la traducción y la reproducción. 3. Posee los atributos de pureza y fijeza. 4. Tiene una finalidad y calidad normativa que otras formas de comunicación no logran. Bases para aceptar la Biblia como la palabra escrita de Dios. Una manera de expresar la convicción de que en la Biblia es Dios mismo quien dice sus palabras directamente a nosotros, es llamar la palabra de Dios. Este es un concepto bíblico. Aparece en el Antiguo Testamento en la idea de la palabra creativa de Dios, Génesis 1.11, Salmos 33.6, la sabiduría de Dios personalizada, Proverbios 8, el vehículo de la actividad de Dios, Isaías 55.11. Jesús la usa en relación con el Antiguo Testamento, Marcos 7.13, Juan 10.35, y los apóstoles también, por Hechos 6.4, Romanos 9.6, Hebreos 4.12. A veces se usó respecto del Evangelio, por Hechos 11.1, 13.46. También se usa en relación con Jesús mismo, Juan 1.1, 14, 1 Juan 1.1, Apocalipsis 19.13. En la cultura clásica, el término griego logos, que se traduce como palabra, significaba el principio racional de la coherencia en el universo. Fundamentalmente, logos transmite la idea del acto en que Dios se da a conocer. Nuestra aplicación del término escritura como un todo sencillamente intenta reflejar la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento. El concepto de Jesús del Antiguo Testamento. Jesús otorgó autoridad divina a las escrituras del Antiguo Testamento. Citaba el Antiguo Testamento de una forma que revelaba su respeto personal por su jerarquía divina, Mateo 4.4, Marcos 14.27, se refería a ellas como la palabra de Dios, Mateo 19.4, Marcos 7.11-13, Juan 10.34, y habló de su inspiración divina, Marcos 12.36. Lucas 24.25, 27 y 44 indican su concordancia con la totalidad del acto canónico, y en otra parte lo cita apelando a cada una de sus divisiones principales, la ley, Mateo 4.10, los libros poéticos /sapienciales, Marcos 12.10s, y los profetas, Marcos 7.6. Jesús aceptaba como verdadera la historia del Antiguo Testamento, Mateo 22.29, 32, Juan 8.56, Marcos 12.26. Lucas 11.30-31,
Mateo 25.35, Mateo 12.3, Lucas 17.26-28, Juan 3.14. Afirmaba la profecía del Antiguo Testamento, Mateo 11.10, Marcos 7.6, y el carácter normativo de su ética, Mateo 5.27, 19.36, Marcos 10.9. Decisivamente, Jesús vio las Escrituras del Ad como una previsión de su propia incomparable misión, Lucas 24.46, Juan 5.30, 45. Estaba dispuesto a reprochar a aquellos que no creían en ellas, Mateo 22.29, Lucas 24.25, o las privaban de su autoridad divina, Mateo 15.3. Es significativo que, aunque como deidad encarnada, Jesús ejerció la autoridad de Dios mismo, en ningún momento opuso su autoridad personal a la de las Escrituras. Se remitió a la autoridad bíblica en dos asuntos centrales: sus enseñanzas y acciones, Mateo 12.35, 19.4, Juan 10.35, y su ministerio mesiánico, Mateo 26.24, 53, Lucas 24.46. Esto último es particularmente significativo. Convencido como estaba de que era el Mesías esperado, por medio de quien vendría el reino de Dios, modeló su papel mesiánico en los términos de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el particular. Fueron las Escrituras las que lo convencieron de lo inevitable de su rechazo y futuro sufrimiento, y las que lo impulsaron en su último viaje a Jerusalén para someterse finalmente al horror de la cruz, Mateo 26.24, Marcos 8.31, Lucas 22.37. Por supuesto que su comunión incomparable con el Padre le daba una guía para cada etapa, pero esta dirección intuitiva estaba claramente apoyada y completada por el anteproyecto divino para la obra del Mesías, el cual se encontraba en las Escrituras. Esto es importante para responder a una objeción común a nuestras afirmaciones sobre la actitud de Jesús hacia las Escrituras. Algunos sostienen que apeló a las Escrituras, la autoridad religiosa del momento, solo porque ello le aseguraría la aprobación de sus contemporáneos. Esta idea queda refutada por la forma en que Jesús permitía que la palabra escrita dirigiera su misión, por su uso de las Escrituras para resistir a Satanás en el desierto, Mateo 4.1.11, Lucas 4.1.13, y por la forma en que las citó durante su última agonía en la cruz, Mateo 27.46, Lucas 23.46. En ningún momento actuó Jesús como un contemporizador. Se sometió a las Escrituras del Antiguo Testamento porque esa era, a su manera de ver, la actitud adecuada, fuera o no en contra de la trama de las teologías tradicionalistas o radicales de su tiempo, o, para el caso, de nuestro tiempo. Otros afirman que las convicciones de Jesús en este asunto estaban condicionadas por los patrones mentales de su sociedad y cultura, que en realidad esto iba envuelto en el hecho de ser el verdaderamente encarnado y que, por tanto, su actitud no tiene particular autoridad en nuestros días. Esta posición, sin embargo, parte de una suposición totalmente gratuita. Como nosotros estamos condicionados por los axiomas y normas de nuestra sociedad, lo mismo debe haber ocurrido con Jesús. Pero dudo que digamos eso sin reservas acerca de cualquiera de las figuras verdaderamente grandes de la historia, cuyo genio consistía precisamente en desafiar los supuestos de su generación. ¿Fue Jesús inferior a estos, confinado a conformarse al punto de vista de su sociedad en un asunto tan fundamental como la autoridad religiosa? Esta perspectiva tampoco tiene en cuenta el testimonio de la Biblia de lo que implicaba el caso de Jesús, no la aparición de una conciencia humana temporal, como en nuestro caso, sino más bien el asumir una naturaleza humana a alguien que era la palabra y sabiduría eterna de Dios, Juan 1.1.14, 8.58, 17.5, Filipenses 2.5.11. Colosenses 1.15-20. También pasa por alto su naturaleza humana no caída, Juan 8.46, Hebreos 4.15, 1 Pedro 1.19. Por tanto, es un error fundamental de método usar nuestra experiencia de humanidad para medir a Jesús. Él puede ser entendido solamente cuando dejamos de lado las normas de nuestra comprensión caída y fragmentaria, y permitimos que nuestros pensamientos sean moldeados por el testimonio de Dios acerca de Jesús en los Evangelios. En consecuencia, no tenemos base para despreciar su actitud respecto a cualquier cosa, menos aún hacia algo tan cercano al centro de su pensamiento y actividad. Esta posición incluye, además, la dificultad de que declara a Jesús errado, no en alguna cuestión periférica, sino en el centro mismo, en su comprensión de la autoridad, lo que a su vez representaba la base de su comprensión tanto de sí mismo como de toda su misión. Kuyper lo expresó de la siguiente manera. Podría haberse equivocado, con respecto a cosas sagradas, en lo que tendría que ser para nosotros la base y la fuente de nuestra fe. En ese caso, podría haberse equivocado también en asignarse un elevado papel mesiánico sobre la base de las Escrituras.
pero la idea misma es incompatible con la confesión de la naturaleza divina de Jesús. Errar en lo que es sagrado no es una simple falla del intelecto, sino que delata un estado de deterioro de todo el ser interior de uno. Por lo tanto, en el pecador un error es natural, pero no en alguien que es santo. El conflicto que se ha originado con el objeto de privamos de las Escrituras como sagradas Escrituras, no puede tener otra intención que privamos de Cristo. En fin de cuentas, más que académico, el problema que confrontamos es moral. Si sobre el carácter divino del ata adoptamos un punto de vista más bajo que el de Jesús, ¿en qué sentido en realidad, con qué derecho, podemos conocerlo como Maestro y Señor? Juan 13.13. El concepto apostólico del Antiguo Testamento. Los apóstoles también apelaron directamente a la letra del Antiguo Testamento para dar autoridad a su enseñanza y constantemente presentaban la fe cristiana como el cumplimiento de las Escrituras. Ecos 2.1635, 3.2225, 4.11. 7.253, 13.2937, Romanos 1.2, Gálatas 3.1618, etc. En realidad, era precisamente para este cumplimiento que se habían escrito las Escrituras, Romanos 15.4, 1 Pedro 1.12. Los apóstoles estaban particularmente preocupados en mostrar las formas en que la vida y la misión de Jesús cumplían con la esperanza de salvación del Antiguo Testamento. Así su nacimiento, Gálatas 4.4. 2 Timoteo 2.8, las circunstancias y estilo de su ministerio, Hechos 3.22-26, Hebreos 7.1-22, y principalmente su muerte, resurrección y exaltación, 1 Pedro 2.68, 22, Hebreos 8.8-13, 10.5-22, Hechos 2.25-36, 4.11, 25-27, 10.37-43, 13.26-37, se anunciaron en las Escrituras proféticas. No obstante estar conscientes de su autoridad especial como los fundadores electos del nuevo movimiento, comparece 2 Corintios 10.8, Gálatas 1.1, y objeto especial de la autorrevelación de Dios, 1 Corintios 2.13, 1 Tesalonicenses 2.13, 1 Juan 1.13, atribuían constantemente sus enseñanzas al Antiguo Testamento. Pablo, por ejemplo, estaba profundamente interesado en mostrar que su enseñanza sobre la justificación se basaba en las Escrituras, comparece Romanos 4. Para los apóstoles, así como para su maestro, el ata era la palabra escrita de Dios, Hechos 4.25, 2 Timoteo 3.16, Hebreos 4.3, 10.15-17, 2 Pedro 1.21. Enseñaron a los convertidos que no deben ir más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4.6. Su actitud de siempre hacia el Antiguo Testamento está adecuadamente resumida en la frase de Pablo. Los oráculos de Dios, Romanos 3.2, Biblia de las Américas. Palabras y enseñanza de Jesús. Jesús creía firmemente en el incomparable poder y autoridad de sus palabras, Juan 6.63, 15.3. No pasarán, Marcos 13.31, y debemos escucharlas y obedecerlas, Mateo 5.21, 7.24. Juan 8.31s. Los apóstoles reconocieron su autoridad divina, Hechos 20.35, 1 Corintios 7.10, 11.23. 1 Timoteo 5.18 es particularmente significativo, ya que combina un versículo del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25.4, con uno del Nuevo Testamento de la enseñanza de Jesús, Lucas 10.7. Tomados en conjunto como escrituras autoritativas, están igualmente investidos con autoridad divina y ambos expresan la manera de pensar y la voluntad de Dios. La reverencia apostólica hacia las palabras de Jesús también está demostrada por la existencia de 4 evangelios. La autoridad especial de los apóstoles. Jesús eligió deliberadamente a algunos hombres para que fueran sus discípulos inmediatos, Lucas 5.27, 6.12-16, Juan 17.6, y les dio una dotación especial del Espíritu Santo, Juan 20.22, comparece Hechos 1.5. Les ordenó que salieran a enseñar en su nombre, Mateo 28.18-20, Juan 20.21, Hechos 1.8, prometiéndoles que el Espíritu Santo guiaría sus enseñanzas y su testimonio, Juan 14.26, 15.26, 16.13. Los apóstoles afirmaban tener experiencia directa de esta singular autoridad y luz interior, 1 Corintios 2.9. Juntamente con sus compañeros predicadores, proclamaban el Evangelio con la confianza de que hablaban por medio del Espíritu Santo, 1 Pedro 1.12, a quien estaban dispuestos a atribuir tanto el contenido como la forma de su mensaje,
1 Corintios 2.13. También notamos la preocupación singular en Hechos del rol de los apóstoles como testigos especialmente designados. Hechos 1.21-26, 2.32, 4.26, 33, 5.32, 10.41-42, 13.31, y, por tanto, como pregoneros autoritativos, con el testimonio corroborativo del Espíritu, Hechos 5.32, del Evangelio de Jesús. Hablaban con completa seguridad, Gálatas 1.7, y emitían órdenes con autoridad, 2 Tesalonicenses 3.6-12. En efecto, el que una persona afirmara tener el Espíritu Santo, se medía por su reconocimiento de la autoridad divina de las enseñanzas de los apóstoles, 1 Corintios 14.37. Este elevado concepto de su enseñanza y predicación se aplicaba plenamente tanto a sus afirmaciones escritas como a las habladas. La prueba de la verdad era esto que les escribo o las instrucciones que les damos en esta carta, 1 Corintios 14.37, 2 Tesalonicenses 3.14. En realidad, Pedro clasifica las cartas de Pablo como escrituras, 2 Pedro 3.16, y Pablo manda que la carta a los colosenses se lea en la iglesia, Colosenses 4.16. A veces alega que el argumento esgrimido en este punto es peligrosamente circular, porque establece la autoridad de las Escrituras apelando a pasajes bíblicos. Parte de la respuesta a este cargo está en nuestra razón final para la autoridad de las Escrituras, la cual exponemos más abajo. Aquí señalamos la dificultad de plantear la afirmación de autoridad máxima salvo haciendo referencia a sí misma. Cualquier otra autoridad citada para apoyar nuestra autoridad suprema se convertiría ella misma en autoridad máxima. Este principio se aplica igualmente a otras esferas de la investigación humana. Lo que sí podemos mostrar es la uniformidad con que se presenta la doctrina cristiana de la autoridad a partir de la apelación constante de los escritores bíblicos a las Escrituras. Por tanto, la voz de Dios en las Escrituras es constantemente la autoridad máxima. Dios mismo se dirige a nosotros en las palabras de la Biblia. Para muchos cristianos, la razón principal para darle a la Biblia el rango de palabra de Dios escrita es sencillamente el hecho de que Dios mismo se dirige a nosotros por medio de ella. Él habla en las palabras de la Biblia de tal manera que disipa toda duda acerca de su origen, carácter y autoridad divinos. A fin de cuentas, solo Dios puede ser un testigo adecuado de sí mismo. Todo otro testimonio, como la evidencia histórica o la deducción filosófica, puede tener, en el mejor de los casos, solo valor secundario. En cada generación, multitudes de cristianos han testificado que al leer la Biblia y escuchar su exposición, se ven impulsados a reconocer su inherente autoridad. Esto fue planteado por Agustín cuando puso en boca de Dios las palabras, en verdad. Hombre, lo que dice mi escritura, lo digo yo. Calvino vio esto como la obra de Dios el Espíritu Santo dando testimonio divino de las Escrituras, lo llamó el testimonio interior del Espíritu Santo, que es más fuerte que toda demostración. Los cristianos que reconocen la realidad de este testimonio interior pueden, como último recurso, sencillamente dar testimonio de que es así. La Biblia viene a ellos con la autoridad y la convicción de la palabra de Dios que los examina en las profundidades. Ahí encuentran una majestad, un llamado definitivo e incondicional que solo pueden describir como la voz y la palabra de Dios, su Creador y Redentor. Contra la acusación de un peligroso subjetivismo, responden. 1. Aunque es inevitable que esté presente un elemento subjetivo si la autoridad en cuestión ha de ser plenamente personal, Dios se dirige a mí. El testimonio del Espíritu nos aleja de nosotros mismos hacia la autoridad objetiva de la palabra escrita. Por lo tanto, al defender esta realidad, los cristianos no hablan de su propia experiencia interior, sino que citan las Escrituras. 2. Esta realidad no es un asunto privado, sino que es común al pueblo de Dios. La comunidad cristiana constituye un freno contra las inferencias excesivamente subjetivas que provienen de experimentar el testimonio del Espíritu. 3. Este testimonio ha sido común a los cristianos de todos los tiempos y culturas en cualquier nivel de inteligencia. Dios no ha hecho depender la autoridad de su palabra de las investigaciones de los eruditos, más bien es universal, compasiva y amable, como cabría esperar del Dios manifestado en Cristo Jesús. 4. Esta doctrina de la autoridad es sencillamente la posición cristiana ortodoxa. La apoyan en forma explícita e implícita los escritos de los principales teólogos en casi todos los tiempos. 5. Existen controles objetivos de esta afirmación en la forma de evidencias históricas y otras. Algunos pretenden que es ilógico, incluso irrelevante, aducir evidencias para confirmar la autoridad del testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, el Nuevo Testamento mismo da evidencias históricas racionales para apoyar la afirmación cristiana. Hechos 1.3, 2.32, 4.20, 1 Corintios 15.3-11, comparece 1 Pedro 3.15.
Esas evidencias contrarrestan las objeciones de que el testimonio del Espíritu, al ser en definitiva subjetivo, no tiene valor. Los cristianos que no pueden dominar este tipo de evidencia, no están privados de una base adecuada para su fe, pero aquellos que pueden apropiarse de ellas son capaces de mostrar que su fe se relaciona con el proceso histórico humano y, en consecuencia, está arraigada en un Dios cuyo testimonio de sí mismo es universal. Hechos 17.31. 6. La acusación de subjetivismo palidece frente a la completa profundidad y persuasividad del testimonio del Espíritu. Dios ha hablado y continúa hablando por medio de las palabras de las Escrituras. Ninguno que tenga una experiencia de primera mano de la evangelización cristiana y la alimentación de los nuevos creyentes, puede dejar de notar su deseo instintivo de estudiar y obedecer la Biblia. Compárese la analogía significativa de la leche del niño recién nacido que presenta Pedro en 1 Pedro 2.2. Los críticos de la autoridad bíblica nunca podrán aceptar esto. Por más convincente que sea su argumento, por más sofisticado su razonamiento, todo se viene abajo de golpe por el ministerio soberano del Espíritu al traer a la vida una nueva generación e implantar en sus corazones un sentido de la divina autoridad de las Escrituras. En fin de cuentas, reconocemos la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios escrita porque no tenemos otra posibilidad. El impulso viene desde más allá de nosotros mismos, sencillamente estamos permitiendo que Dios sea Dios. La inspiración. La inspiración se refiere a la forma en que la autorrevelación de Dios ha llegado a ser expresada en las palabras de la Biblia. Es una actividad del Espíritu de Dios por medio de la cual supervisó a los autores humanos de las Escrituras para que sus escritos se convirtieran en una expresión normativa en lenguaje humano de la palabra de Dios para la humanidad. Llamar inspirada a la Biblia es sencillamente una manera de decir que es la autorrevelación autoritativa de Dios. En realidad, su inspiración divina produce esa misma autoridad que el Espíritu confirma. Según esto, todos los argumentos usados arriba para establecer la autoridad única de la Biblia como palabra de Dios también tienen vigencia para apoyar su inspiración. Todo verdadero cristiano acepta la inspiración de la Biblia en algún sentido. Las discrepancias se centran en cómo ocurrió esa inspiración y en las consecuencias de ello para la autoridad y la confiabilidad de las palabras concretas de las Escrituras como las conocemos ahora. El método de la inspiración. La inspiración significa que Dios estuvo directamente comprometido en la escritura de la Biblia. ¿Qué alcance tuvo esta influencia divina? Tres pasajes importantes del Nuevo Testamento. 2 Timoteo 3.16 presenta la idea de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. En forma más literal, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. El aliento de Dios es una metáfora familiar y gráfica del Antiguo Testamento para la acción de Dios, particularmente por medio de su Espíritu. Génesis 2.7, Job 33.4, Salmo 33.6. La afirmación de que la escritura es inspirada establece su origen y carácter divino, e implica algo más que la palabra española inspiración. Más acertadamente, las escrituras son inspiradas, es decir, exhaladas por Dios. Obsérvese que el objeto de la acción de Dios son las escrituras escritas, los autores humanos reales no se mencionan. Desde luego, tuvieron parte en ello, pero aquí la formación de las escrituras se adjudica totalmente a la actividad de Dios. Obsérvese también el alcance de la inspiración. Toda la escritura es el producto de la exhalación de Dios. En este contexto esto significa la totalidad del Antiguo Testamento. 2 Pedro 1.19-21 confirma y extiende estas afirmaciones. El testimonio de testigos oculares ratifica la palabra de los profetas, una referencia al Antiguo Testamento en general. No surgió de las reflexiones privadas de los autores, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En Hechos 27.15 las palabras que nos dejemos llevar señalan el movimiento de un barco que es llevado por una tormenta. No debemos poner demasiado contenido en esta metáfora, pero es, evidentemente, una decidida afirmación de la actividad divina en la producción de las Escrituras, las que, recuérdese, comprenden todo el cuerpo de escritos del Antiguo Testamento. Juan 10.34-36 registra una discusión sobre el uso de la palabra Dios en la ley, en este caso en el Salmo 82. Jesús sostiene que la autoridad de la ley no puede ser anulada porque la Escritura no puede ser quebrantada. Expresa la misma convicción cuando equipara las palabras del Antiguo Testamento con las palabras de Dios, y dijo, Mateo 19.5. El reconocimiento de Jesús de la divina autoridad e inspiración de todo el cuerpo de escritos del Antiguo Testamento ha sido documentado anteriormente, junto con la cuestión de extender esta afirmación de inspiración divina al Nuevo Testamento. El propio sentido de autoridad soberana de Jesús y su declaración de hablar las palabras de Dios mismo, su promesa de enviar el Espíritu para iluminar a los apóstoles, la venida del Espíritu sobre ellos,
sus propias aseveraciones de iluminación especial en los escritos apostólicos, todo apunta a la misma actividad inspiradora de Dios en el caso del Nuevo Testamento. Por tanto, toda la Biblia se nos presenta con la afirmación de ser inspirada divinamente, un documento exhalado por Dios. Los profetas del Antiguo Testamento. La idea de cómo esta actividad de inspiración divina se relacionó con los autores bíblicos, se puede obtener de un estudio de los profetas del Antiguo Testamento. La esencia de la inspiración profética se expresa en Jeremías 1.59, te había nombrado profeta para las naciones. He puesto en tu boca mis palabras, compare 6.8, Ezequiel 2. De ahí la costumbre de los profetas de introducir sus mensajes con así ha dicho Jehová. Continuamente venía a ellos palabra de Jehová, y sus oráculos con frecuencia están expresados en la forma de una conferencia directa de Dios con su pueblo. Los profetas, que incluyen a Moisés, el dador de la ley, y con frecuencia a los salmistas, Lucas 24.25-27, estaban tan controlados y cautivados por Dios y su palabra que, mediante la inspiración del Espíritu, su mensaje era efectivamente identificable como la manifestación de Dios mismo. La referencia a los escritos proféticos eficazmente nos recuerda que debemos reconocer la condescendencia de Dios en la producción de las Escrituras. La verdad de Él llega a nosotros, por su voluntad paternalista, en nuestro lenguaje humano, 1 Tesalonicenses 2.7. Al examinarla, necesitamos ampliarla a nuestros lenguajes humanos. En el primer nivel se reconoce no solo el uso del hebreo y el griego, sino también el préstamo esporádico de palabras de otros idiomas como el arameo, compárese Marcos 5.41, Mateo 17.46, 1 Corintios 16.22. En un siguiente nivel, sin embargo, se reconoce que la Biblia consiste en una variedad de géneros literarios. Así, por ejemplo, hay narrativa histórica, poesía, oráculo profético, parábola, etc. La inspiración de Dios del texto de la Biblia significa que esta diversidad de formas literarias no fue anulada en el proceso de composición de las Escrituras. En consecuencia, siendo que todas las Escrituras son igualmente el resultado del ministerio inspirador del Espíritu, la manera en que cada sección, párrafo, oración o palabra se relaciona con nosotros y produce consecuencias para nuestra comprensión y acción, se liga con su forma literaria. Esto nos lleva al punto de las preguntas de la hermenéutica, al cual regresaremos más adelante. Teorías sobre la inspiración. Se han formulado varias teorías en el intento de describir la forma en que Dios obró en la producción de las Escrituras. El dictado. En su forma extrema, esta teoría afirma que los autores humanos en realidad fueron pasados por alto en la producción de las Escrituras. Sencillamente funcionaron como teclados de computadora o dictáfonos a través de los cuales la palabra de Dios pasó camino a su eventual incorporación al canon sagrado. El esquema profético citado arriba, con su acento en la acción de Dios, hemos escrito controlados y cautivados, podría evocar la teoría del dictado. Sin embargo, no es totalmente adecuado, ya que no puede acomodar las citas bíblicas que señalan el factor humano. Los profetas hablaron, 2 Pedro 1.21, compárese Marcos 7.6, 12.19, etc. Por consiguiente, aunque verdaderamente ocurrieron fenómenos tales como visiones, trances y voces celestiales, no eran necesarios para la inspiración de las Escrituras. Una teoría adecuada necesita tomar esto en cuenta. Un modo menos directo de inspiración se menciona en el Evangelio de Lucas, que fue escrito porque me ha parecido conveniente, Lucas 1.3. No hay ningún indicio de un estímulo sobrenatural manifiesto detrás de otros pasajes escriturales como el Cantar de los Cantares, la carta de Pablo a Filemón, o el Testamento de Agur, Proverbios 30. Además, la ruta por la que los documentos bíblicos llegaron a su forma literaria final es también, en muchos casos, una historia relativamente humana, que supone la investigación histórica de primera mano, Lucas 1.3, una dependencia directa de fuentes anteriores, 1 Crónicas y 2 Crónicas, tomar algo de otro libro, 2 Pedro y Judas, o pasar por varias ediciones, Proverbios 10.1, 24.23, 25.1. En algunos lugares el lenguaje también aporta clara evidencia del estilo del autor, o incluso su falta. Así, pues, la forma común de inspiración no dejaba de lado las personalidades o intenciones de los escritores humanos. Estos no se convirtieron en teclados humanos. Ello debe ser claramente explicado, ya que muchas veces los cristianos evangélicos han sido acusados injustamente de estar atados a la teoría del dictado. En realidad, esta no la ha sostenido ningún teólogo protestante responsable desde la Reforma hasta la actualidad. La adaptación. Este punto de vista expresa la idea de que en el proceso de inspiración, Dios se adaptó a las limitaciones de los autores humanos. Los eruditos que sostienen que la Biblia contiene errores de muchas clases, a menudo se apoyan en esta teoría.
Afirman que las fallas humanas en las escrituras son inevitables, porque Dios ha elegido acomodarse a las limitaciones de los escritores. Así como la luz que pasa por un vidrio de color se tiñe en el proceso, la revelación divina aparece en las escrituras con la coloración de los contribuyentes humanos. Esto contradice directamente el propio concepto bíblico, así como también la seguridad cristiana dada por el Espíritu sobre el origen divino de la Biblia y su confiabilidad. La supervisión. Esta es una variante de la adaptación, que incorpora las ideas válidas de las alternativas anteriores sin sus ingredientes cuestionables. Para evitar la confusión, preferimos el término distintivo de supervisión, en el sentido enfático de ejercer control sobre. Esta teoría afirma que en el proceso de inspiración Dios supervisó y ordenó soberanamente el historial, las circunstancias y la herencia de los autores individuales. Como resultado, cuando registraron los hechos, las meditaciones o los sermones por escrito, las palabras usadas fueron deliberadamente de su libre composición, a la vez que la palabra de Dios misma. En consecuencia, las palabras inspiradas de los autores tienen las marcas claras de ser de ellos y se dirigen a su situación inmediata, pero también, en la providencia de Dios, son parte de su palabra eterna para su pueblo en todos los tiempos. De manera que la ilustración del vidrio de color se aplica también en otra forma. Y que si los colores de la ventana de vidrio hubieran sido diseñados por el arquitecto con el propósito expreso de dar a la luz que inunda la catedral precisamente el tono y la calidad que recibe de ellos. Que si la palabra de Dios que llega a su pueblo es enmarcada por él en la palabra de Dios que hemos recibido, la que es precisamente así mediante las cualidades de los hombres formados por él para ese propósito. Warfield. Se ha objetado que este concepto no tiene en debida cuenta el hecho del pecado humano. ¿Cómo se puede franquear esa gran barrera entre el ser humano y Dios para que ellos lleguen a hablar las mismísimas palabras de Dios? En respuesta podríamos dar los puntos siguientes. 1. Aquí no estamos tratando de la humanidad natural. Las personas que Dios usó para transmitir su verdad habían sido renovadas por su espíritu y llevadas a una relación con él. 2. Negar que el ser humano común pueda expresar la verdad de Dios equivale a negar que el lenguaje humano pueda, en principio, ser el vehículo de la verdad divina. 3. No hay duda de que los autores bíblicos siguieron siendo pecadores hasta el fin de sus días, pero esto no impidió que fueran los portavoces de la verdad de Dios. Los escritores bíblicos fueron particularmente supervisados por la acción del omnipotente Dios a través de su espíritu en todos los factores que podrían influir en sus mensajes. 2 términos relacionados. Verbal. Este adjetivo implica que los autores bíblicos fueron inspirados no simplemente en sus ideas, sino también en las palabras que usaron. Esto se debe distinguir cuidadosamente de la teoría del dictado en la inspiración. Hablando estrictamente, esta afirmación se ajusta no a las copias que en la actualidad tenemos del Antiguo Testamento, sino a los autógrafos originales, de los que nos han llegado las versiones actuales a través de un proceso de transmisión. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre las copias originales y las actuales es principalmente académica, ver como en los escritos originales. Plenaria. Este adjetivo indica que la inspiración afirma extenderse a toda la Biblia. Dios ha determinado que se escribiera toda la Escritura, no solamente aquellas secciones que llevan más claras las marcas de la inspiración. Esto no es lo mismo que afirmar que todas las partes son igualmente significativas en el desarrollo del mensaje bíblico. Un pequeño detalle de fondo en un cuadro es menos importante que la figura central, pero es también un producto del pincel del artista y hace su contribución al cuadro total. 3 comentarios finales. 1. La Biblia enseña que es directa y soberanamente inspirada por Dios y, por tanto, tenemos que someternos a ella como la palabra viva dirigida a nosotros. Si reconocemos su autoridad, debemos someternos también en este punto, en su doble afirmación de ser la palabra inspirada por Dios, y en que debemos contemplarla con reverencia y sumisión. Pensar de otra manera es estar en franca oposición a lo que la Biblia enseña claramente. 2. Es claro que siempre habrá un elemento de misterio acerca del modo preciso en que se formó la Biblia. Esto no debe sorprendernos, ya que el misterio acompaña inevitablemente todo el trato de Dios con sus criaturas. La encarnación es un misterio similar para nosotros, porque nunca podemos definir con precisión final cómo están unidas la naturaleza humana y divina en la persona de Jesucristo. En ninguno de ambos casos, sin embargo, el misterio de la actividad de Dios tiene por qué impedirnos creer en ella y gozar de su verdad. 3. En fin de cuentas, la cuestión de la inspiración vuelve a nuestra doctrina de Dios. Si reconocemos a Dios como aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, Efesios 1.11, que hace todo lo que quiere, Salmos 135.6, notaremos que no hay ninguna dificultad básica. No hay nada ilógico en haber producido un libro que, habiendo surgido de la experiencia de sus criaturas, es también, por medio de su mandato soberano,
su palabra para ellos. La canonicidad. La palabra canonicidad viene del griego canon, que significa regla o norma de medida. Aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, Gálatas 6.16, es decir, para los que viven conforme al Evangelio apostólico. Usado en forma general en relación con la Biblia, el canon se refiere a sus límites literarios y se ocupa de cuestiones tales como por qué consideramos solamente esos libros como inspirados, y por qué se incluyen todos en las escrituras inspiradas. Se pueden hacer varios comentarios generales. La idea misma de escritura nos lleva en principio a la idea de canon, un conjunto autoritativo de escritos con límites literarios precisos. Ciertamente, las escrituras contienen referencias aisladas a esa idea, Lucas 11.51, Colosenses 4.16, Apocalipsis 22.18. Los factores históricos externos fueron de importancia fundamental en la decisión sobre la canonicidad, por ejemplo, la autoría o la supervisión apostólica de ciertos libros. Los libros bíblicos auténticos llevan una autoridad inherente, es decir, el pueblo de Dios llegó a reconocer su voz, la cual se dirigía a ellos por medio de esas escrituras. El canon del Antiguo Testamento. Existen algunas indicaciones en el Antiguo Testamento de que sus 5 primeros libros, el Pentateuco, recibieron un reconocimiento oficial en una etapa temprana, por ejemplo, Deuteronomio 31.11, Josué 1.7, 2 Crónicas 23.18. No se conocen las bases para la aceptación del canon en el judaísmo y, por tanto, nuestra consideración primera debe ser que el Señor y sus apóstoles reconocieron el canon del Antiguo Testamento. Jesús discutía con las autoridades religiosas de su tiempo en varios temas, pero no se registra desacuerdo acerca del canon. En Lucas 11.51 se sobreentiende que el canon usado en la sinagoga del tiempo de Jesús equivalía a nuestro actual Antiguo Testamento. Parece que hubo poca disputa entre los judíos de cualquier periodo en relación con el contenido del canon. La versión griega del Antiguo Testamento incluía varios libros apócrifos, pero aparentemente ninguno de ellos fue reconocido en Palestina. No hay evidencias de que el judaísmo oficial haya reconocido o aceptado los libros apócrifos ya sea en Palestina o en Alejandría, y los judíos de hoy todavía consideran solo nuestros actuales libros del Antiguo Testamento como libros de las Escrituras. El canon del Nuevo Testamento. Toda la extensión canónica del Antiguo Testamento no era una necesidad apremiante en el período apostólico por al menos 2 razones. Primero, las iglesias poseían un cuerpo considerable de tradición oral acerca de los sucesos y enseñanzas del ministerio de Jesús. Segundo, una forma más permanente de enseñanza apostólica era relativamente innecesaria mientras los apóstoles y sus discípulos inmediatos estuvieran en vida. En parte, a causa de la dispersión de la iglesia, la recolección y el reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento llevó considerable tiempo. Sin embargo, incluso en el período apostólico, ciertos factores señalaban la posible aparición de una colección de escritos autoritativos. El interés de la Iglesia en conservar las tradiciones acerca de Jesús muestra que reconocían el carácter normativo de la misión de Jesús y, por lo tanto, de la memoria escrita de ella. Esto es precisamente lo que está en la base de la escritura de los 4 evangelios. Además, las iglesias vieron con respeto especial las cartas de los apóstoles. Pablo, por ejemplo, puso su firma para confirmar su autoridad apostólica. 1 Corintios 16.21, Colosenses 4.18, 2 Tesalonicenses 4.17, y mandó que sus cartas se leyeran en las iglesias. 2 Pedro 3.16 indica que las cartas de Pablo se consideraban escrituras ya en los días de Pedro y Pablo. Apocalipsis 22.18 es otra evidencia de una temprana distinción entre escritos autorizados y no autorizados. Otro indicio significativo respecto a la aparición del canon del Nuevo Testamento viene de los escritores cristianos del período inmediatamente posterior a los apóstoles y que se conocieron como los padres apostólicos o padres de la Iglesia. Ellos distinguían claramente entre cualquier autoridad que pudieran poseer sus escritos y la autoridad fundamental que poseían los escritos de los apóstoles. El primer intento que se conoce de hacer una lista de libros aprobados es el canon muratorio de alrededor de 175 después de Cristo. La primera lista completa es la de Eusebio. Murió el año 340, quien distinguió los libros universalmente aprobados de aquellos aceptados por la mayoría de las iglesias, 6 libros. Las bases para dudar de esos 6 libros son importantes, no se pueden atribuir directamente a ninguna fuente apostólica. Esto muestra que la preocupación de la Iglesia era asegurar que los libros canónicos dieran un testimonio directo y auténtico de las grandes realidades centrales de la fe. Naturalmente el libro del Apocalipsis fue objeto de dudas generalizadas, su mensaje era velado. Y aún entonces los extremistas capitalizaron su simbolismo. Hacia el final del siglo IV, se había logrado unanimidad en las iglesias.
Una lectura superficial de los libros apócrifos del Nuevo Testamento es suficiente para mostrar que en general son muy diferentes del Nuevo Testamento mismo. Es importante entender que en el proceso de determinar el canon, la Iglesia no aspiró a imponer su propia autoridad sobre algunos de los muchos documentos que circulaban entre los grupos cristianos. Por reconocerlo y definirlo, la Iglesia no creó el canon del Nuevo Testamento, más de lo que Isaac Newton creó la ley de la gravedad. En estos escritos y únicamente en estos, la Iglesia, por la dirección del Espíritu Santo, oyó, y sigue oyendo, la auténtica voz del buen pastor. Juan 10.4. Otras cuestiones. El modo de enfocar la autoridad, y las escrituras en particular, que hemos bosquejado aquí necesita completarse respecto a una serie de asuntos adicionales. Si la Biblia es nuestra autoridad suprema, inspirada por Dios hasta en las palabras usadas por los autores originales, ¿qué grado de veracidad y confiabilidad debemos atribuir a sus afirmaciones? Infalible. Aplicada a las Escrituras, esta palabra implica la cualidad de no llevar a conclusiones erróneas. Esta afirmación significa que todas las aseveraciones de la Biblia son verdaderas y dignas de toda confianza, lo cual establece un contraste con las palabras y declaraciones humanas falibles. Afirma que las Escrituras no llevan a conclusiones erróneas porque son el testimonio de Dios mismo. El término infalibilidad aplicado a las Escrituras tiene que ser bien definido con referencia al fenómeno real de los escritos bíblicos. La infalibilidad de las Escrituras se refiere a su mensaje considerado como un todo. Esto no significa que ciertos pasajes o versículos no sean infalibles, sino que cada afirmación y sección particular es infalible dentro del contexto total de las Escrituras. Si, por ejemplo, citamos en forma aislada la pregunta de Santiago, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? STG 2.14, con su respuesta implícita no, dejaremos de ver la verdad infalible de Dios en la carta de Santiago. Eso se logra solamente cuando se lee dentro del marco total de la carta junto con la enseñanza complementaria de otras partes de las Escrituras, particularmente las cartas de Pablo a los Romanos y los Gálatas. La infalibilidad de las Escrituras está ligada a la intención que había en la mente del autor. El primer capítulo de Génesis, por ejemplo, sería infalible en cuanto a enseñar la construcción del universo físico en 6 días de 24 horas, solamente si ese fuera el sentido cosmológico, pertinente al universo, y científico preciso del autor. Si esa no fue la intención, no se debe exigir la infalibilidad de su relato hasta en los detalles cosmológicos, ver el problema del origen. Evidentemente una narración puede ser solo el vehículo literario para verdades teológicas, un ejemplo obvio son las parábolas de Jesús. Es claro que para declarar la infalibilidad de las palabras de Jesús, no se nos exige afirmar que la historia del buen samaritano fue real. La forma literaria de un pasaje afectará a cómo determinemos su infalibilidad. En efecto, esos puntos señalan que la Escritura es infalible solo si está correctamente interpretada. No significa ello que cualquiera o toda interpretación humana de un pasaje de la Escritura, o de la Biblia como un todo, sea infalible, ni que se excluyan los problemas de la interpretación. El hecho de que entendamos el término de esta manera, ha llevado a algunos que tienen un elevado concepto de la confiabilidad de las Escrituras, a cuestionar el sentido de usarlo. Sin embargo, al hacerlo nos identificamos con la larga corriente histórica de la ortodoxia cristiana y con muchas de las grandes declaraciones de la verdad cristiana a través de los siglos. Además, es difícil encontrar otro término que explique la idea con más efectividad. La infalibilidad es en realidad la cualidad concomitante inevitable de la autoridad y la inspiración divinas que hemos expuesto anteriormente. Es sencillamente la infalible voz de Dios. Afirmar con Jesús que la Escritura no puede ser quebrantada y tu palabra es verdad, y apelar a su letra misma como lo hacía él constantemente, constituye en esencia lo que buscamos expresar con la palabra infalible. Inerrancia. Esta palabra se usa frecuentemente asociada con infalible, significa la ausencia de errores. Como la infalibilidad, la inerrancia es un corolario de la inspiración divina. Si la Biblia ha sido supervisada hasta en sus mismas palabras por el Dios de verdad, podemos tener confianza de que estará libre de errores. En consecuencia, cuando la Biblia prescribe el contenido de nuestra fe, la doctrina, o el patrón de nuestra vida, la ética, o registra sucesos reales, la historia, dice la verdad. Aquí debemos aclarar que el grado de exactitud que se afirma en cualquier caso particular es relativo a lo que el texto intenta enseñar. Además, es relativo a la clase de literatura en la cual se expresa. Por lo tanto, por ejemplo, la verdad inerrable de la parábola de Jesús del Hijo Pródigo no nos impone la necesidad de afirmar que en algún momento haya existido una familia tal en alguna sociedad en particular. Cuando un pasaje de la Biblia se interpreta de acuerdo con la intención del autor y en armonía con otros pasajes bíblicos, su verdad inerrable se percibe claramente. Varios de los que están comprometidos con una elevada opinión de la inspiración y autoridad de las Escrituras han rehuido el término inerrancia, y han preferido hablar, por ejemplo,
de la Biblia como enteramente confiable o simplemente infalible. Parte de la razón de ello es la tendencia a excluir, con el término inerrancia, cuestiones interpretativas importantes, como el género literario específico de un pasaje, por ejemplo. Asimismo, esta palabra puede dar la apariencia de suscribir afirmaciones injustificadas en ciertas interpretaciones particulares de pasajes bíblicos. Sin embargo, siempre que se entienda como un corolario de la veracidad del Dios cuya palabra es la Escritura, la afirmación de que las Escrituras son inerrables no carece de significado. Como en los escritos originales. Esta frase se usa a menudo para reconocer que no tenemos los manuscritos originales de la Biblia. La divina providencia que gobernó e inspiró soberanamente la transcripción inerrable e infalible de las mismísimas palabras de Dios a la humanidad, no obró con igual fuerza en la producción de las copias y traducciones que tenemos entre nosotros ahora. Esto no mina toda la doctrina como la hemos formulado. El estudio de los muchos manuscritos que han llegado hasta nosotros confirma que varían muy poco de sus originales. La copia se realizaba con un adecuado sentido de responsabilidad a la luz del carácter divino de los originales. Un erudito que ha investigado los manuscritos y las versiones bíblicas en considerable detalle afirma que por el cuidado y la providencia singulares de Dios, el texto de la Biblia nos ha llegado con tal pureza sustancial que incluso la edición con menos sentido crítico del hebreo o del griego, o la traducción menos competente, o incluso la más tendenciosa de tal edición, no pueden oscurecer efectivamente el verdadero mensaje de la Biblia o neutralizar su poder salvador. F.F. Bruce. Otro ha estimado que los puntos en que hay razón para la incertidumbre respecto a la terminología precisa del original llegarían apenas a una milésima parte del Nuevo Testamento. Esto agrega una confirmación objetiva al hecho de que el Espíritu no nos lleva a conclusiones erróneas cuando da testimonio en la Iglesia actual de la autoridad divina de estas copias. Sin embargo, al usar la frase como en los escritos originales, evitamos afirmar demasiado acerca de cualquier manuscrito actual y, en consecuencia, estimulamos la búsqueda de un texto aún más confiable y puro en el futuro. Dificultades. El concepto de las escrituras que hemos delineado podría manifestarse sin mucha dificultad como la doctrina ortodoxa de la autoridad bíblica que la gran mayoría del pueblo de Dios ha afirmado a través de los siglos, ya sea en forma implícita por medio de la práctica, o en forma explícita por sus confesiones y escritos teológicos. Durante los últimos 3 siglos, sin embargo, este punto de vista ha sido desafiado. Podemos identificar 6 esferas donde continuará la discusión: la confiabilidad histórica, la forma en que los autores del Nuevo Testamento citan pasajes del Antiguo Testamento, referencias a fenómenos físicos, asuntos morales, autoría y cuestiones literarias, y la realización de lo milagroso. Claro que una discusión extensa de estos temas y otros relacionados requeriría un libro para cada uno. Aquí nos limitaremos a realizar los siguientes comentarios. 1. Muchas de las dificultades se resuelven sencillamente clarificando los límites dentro de los cuales operan la infalibilidad y la inerrancia bíblicas. 2. Un análisis de la literatura pertinente mostrará que no hay ni un solo punto planteado por los críticos de la infalibilidad bíblica que no pueda recibir, o no haya recibido, una respuesta perfectamente compatible con la infalibilidad bíblica. 3. Es un error imaginarse que estas dificultades fueron todas planteadas por la erudición moderna. Muchas fueron consideradas hace tiempo por los padres de la Iglesia y posteriormente por los grandes expositores de la Reforma y los puritanos, quienes frecuentemente ofrecieron soluciones satisfactorias. 4. Debemos mantener una reserva adecuada ante las afirmaciones de los eruditos de haber demostrado ser falsas las aseveraciones bíblicas. La historia de la crítica bíblica está llena de tales demostraciones, que una investigación más completa posteriormente ha derribado. Por ejemplo, el arrogante desprecio de algunos a los relatos del Antiguo Testamento acerca de los patriarcas, al tildarlos de fábulas antiguas, ha tenido que retratarse hoy día frente a la sólida evidencia. El Génesis tiene muchas alusiones históricas a la civilización del antiguo Medio Oriente del segundo milenio antes de Cristo, y presenta bastante afinidad con ella. 5. Ocasionalmente un problema queda sin resolver. Aparece un problema sin solución visible, o la que se propone no convence por el momento. En ese caso debemos vivir con la dificultad hasta que aparezca una solución más satisfactoria, como ha ocurrido frecuentemente en el pasado. Mientras tanto, es importante no permitir que cierto problema secundario sin resolver influya en la doctrina bíblica de las Escrituras, ni permitir que ello ensombrezca el testimonio que Dios mismo da de su palabra por medio del Espíritu. 6. Necesitamos recordar que esta doctrina de la autoridad bíblica es una de las enseñanzas de la fe cristiana. Como tal exige fe, a saber, un compromiso de fe de nuestra parte, una actitud consecuente con la de nuestro Señor mismo y sus apóstoles, y con el concepto histórico de las iglesias. Esto nos ayuda a mantener en perspectiva la doctrina de las Escrituras.
No esperamos un informe minuto a minuto de los pensamientos, palabras y acciones de nuestro Señor antes de confiarnos a su impecabilidad y, en consecuencia, a su capacidad de actuar como nuestro Salvador, ni esperamos declaraciones firmadas por testigos oculares imparciales antes de creer y gozar de su resurrección. De la misma manera, no necesitamos exigir la solución de toda posible dificultad antes de confiarnos a la infalible verdad de las Escrituras y someternos a su autoridad. Hermenéutica, la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Hemos procurado mostrar cómo el asunto de la infalibilidad no se puede aislar de la interpretación de las Escrituras. Aquellos que afirman la infalibilidad de interpretaciones dudosas, incluso excéntricas, de la Biblia han provocado gran daño. La Biblia es infalible si está correctamente interpretada. ¿Qué principios deben guiar nuestros intentos de interpretar las Escrituras correctamente, o, para expresarlo técnicamente, de usar una hermenéutica correcta? Podemos identificar 4 principios fundamentales. Las Escrituras deben interpretarse literalmente. Este principio, técnicamente conocido como método histórico-gramatical, considera fundamental el sentido natural y directo de un pasaje o texto. Este planteamiento literal se debe diferenciar claramente del literalista. Este último interpreta las palabras de las Escrituras en forma rígida, sin dar lugar a las imágenes, las metáforas, la forma literaria, etc. Para tomar un ejemplo extremo, los ojos del Señor recorren toda la tierra. 2 Crónicas 16.9, enseña la omnisciencia de Dios, pero no que un par de ojos celestiales barren periódicamente todo el globo. Un planteamiento literal requiere interpretar las Escrituras. 1. De acuerdo con el significado original. La palabra de Dios es casi siempre inmediatamente pertinente a la situación a la que iba dirigida. En consecuencia, necesitamos descubrir en la forma más completa posible la situación y el sentido original antes de intentar relacionarla con nosotros mismos. 2. De acuerdo con la forma literaria. La Biblia se compone de toda clase de literatura, poesía, prosa, parábolas, alegorías, Ezequiel 16, apocalíptica, Apocalipsis, fábula, Jueces 9.8-15, etc. Siempre se debe tener en cuenta ese hecho. Esto no quiere decir que una sección poética, por ejemplo, no puede incluir material real, pero sí significa que uno no interpretará el material poético o visionario de la misma manera que los pasajes doctrinales o de relatos históricos. También debemos ser sensibles al uso de metáforas y otras figuras retóricas. 3. De acuerdo con el contexto. Es fundamental para la interpretación correcta, ubicar cada texto dicho en la sección y el libro de la Biblia en el que aparece. Con relación a esto se debe observar que las divisiones en capítulos y versículos no son originales. Las Escrituras deben ser interpretadas por las Escrituras. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma y, por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Confesión de Fe de Westminster. Este principio, conocido técnicamente como el principio de armonización, reconoce la unidad y uniformidad de las Escrituras, que derivan de su autor único y divino. Se puede ampliar en una serie de subtítulos. 1. Interpretar según el propósito de la Escritura. Esto se refiere a la Biblia como un todo. Juan 20.31, 2 Timoteo 3.15. La Escritura se nos ha dado para darnos sabiduría necesaria para la salvación. Calvino afirmó en una oportunidad que si uno quiere aprender astronomía, o cualquier otro arte recóndito, debe ir a otra parte. Este principio también se aplica a cada parte de la Biblia. Debemos identificar la situación a la que se dirige. Santiago, por ejemplo, escribe a gente que descuidaba la expresión moral y social de la fe. En Gálatas, Pablo se dirige a una situación opuesta. La gente estaba dependiendo de sus propios logros morales y religiosos para merecer el favor de Dios. No es de sorprender que los dos escritores digan cosas diferentes, aunque complementarias. 2. Interpretar a la luz de otros pasajes sobre el mismo tema. Este principio lo aplicamos cuando leemos cualquier libro de texto. Buscamos para ver si el autor explica un punto difícil en alguna otra parte. De esa manera, por ejemplo, ciertas partes oscuras del libro de Apocalipsis adquieren sentido cuando se relacionan con otras secciones proféticas de la Biblia. 3. Interpretarlo primero a la luz de lo último y más amplio. La revelación bíblica se desarrolla a medida que Dios revela más de sí mismo y de sus propósitos para su gente. En particular, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Cristo vino para cumplir la ley, Mateo 5.17. Por tanto, el Antiguo Testamento tiene que interpretarse a la luz de este cumplimiento. Además, las cartas del Nuevo Testamento interpretan los Evangelios,
ya que es desde la perspectiva de la enseñanza apostólica que se puede ver todo el propósito de Dios y su culminación en la extraído de la veta de la verdad eterna de Dios tiene que llevarse a la superficie y ponerla a funcionar en la actualidad. Después de preguntar qué significaba esto en su tiempo y su contexto, y qué significa a la luz de todas las Escrituras, debemos preguntar, ¿qué significa para hoy, aquí y ahora en la vida de esta congregación, de esta persona, y en mi propia vida? Aplicación. La necesidad del nuevo nacimiento. Ya que somos seres creados y pecadores, podemos encontrar la verdad de Dios solamente como un don de su condescendencia que supera nuestra resistencia instintiva hacia Él e ilumina nuestras mentes oscurecidas. En términos bíblicos, no podemos conocer a Dios y su verdad hasta que hayamos nacido de nuevo. Juan 3.23. El milagro del nuevo nacimiento y la iluminación va siempre asociado a una respuesta al Evangelio, o buenas nuevas, que está en la base de la fe cristiana. Este maravilloso mensaje al principio no parece en absoluto buenas nuevas, porque nos enfrenta con el pecado, nuestra impotencia, nuestra ceguera intelectual, y el hecho sombrío de la ira de Dios contra nosotros. Pero al mismo tiempo nos asegura de su omnipotente amor por los pecadores expresado en el don de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por los hombres y mujeres pecadores. El Evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado y a apoyarnos en el favor que Dios nos ha ofrecido en Cristo. Al responder a ese llamado sencillamente por la fe, experimentamos un nuevo comienzo en nuestra vida, un nuevo nacimiento, y con ello una nueva capacidad de captar y responder a la revelación de Dios. Si somos verdaderamente cristianos, esta primera consecuencia ya será una realidad en nosotros, pero nunca podremos destacar bastante la importancia de este axioma bíblico: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este principio opera en toda nuestra vida cristiana. Dios pone su verdad a disposición solo de los humildes. Si nos allegamos en total dependencia, reconociendo nuestra ignorancia pecaminosa, nuestra ceguera, y nuestra constante necesidad de su iluminación divina, Él se acerca a nosotros en gracia y nos otorga una y otra vez el don de su verdad. La necesidad de estudiar a fondo la Biblia. Las Escrituras nos han llegado durante un periodo que abarca varios milenios como producto de la experiencia de personas cuya cultura desconocemos. Está escrita en idiomas que no son los nuestros. Para entender e interpretar correctamente la Biblia se requiere la severa disciplina de superar estas barreras culturales y lingüísticas que nos separan del mundo y la época de ella. Es obvio que el Espíritu Santo es un guía indispensable, y debemos cuidarnos de la sugerencia de que el cristiano poco instruido no puede captar con ayuda del Espíritu el mensaje de la Biblia o usarla para su profundo provecho espiritual. Negar esto es desconocer las claras evidencias de la historia. También se acerca peligrosamente a repetir el error de la Iglesia Católica antes de la Reforma, de interponer un intermediario entre Dios y el alma individual. En el caso de la Edad Media, la enseñanza de la Iglesia, en la actualidad, los eruditos bíblicos. Tampoco negamos que Dios puede dar aplicaciones prácticas inmediatas de su palabra, en situaciones específicas, por medio de su Espíritu, aunque es evidente que esa no es la norma y ni siquiera comienza a agotar lo que significa vivir conforme a las Escrituras. Mucha de la verdad de la Biblia se revela solamente después de un estudio arduo y exigente. Constantemente se están descubriendo aspectos nuevos y significativos de las culturas en que se escribió la Biblia, que arrojan luz incluso sobre pasajes bien conocidos. Por ello, la vocación del estudio bíblico y teológico es tremendamente importante. Sin embargo, aunque, comparativamente, ese llamado especial es para unos pocos, todos los cristianos están llamados a usar sus mentes al máximo y a estudiar la Biblia con toda la capacidad de oportunidades que tengan. Es decir, el estudio arduo de la palabra de Dios es absolutamente indispensable. La necesidad de predicar y exponer la Biblia. El medio supremo que Dios ha instituido en la Iglesia para revelar y diseminar su verdad entre su pueblo es la predicación. Todo lo que hemos tratado en este capítulo sirve para destacar cuán vital es que la predicación sea bíblica en su llamado y su carácter. Por supuesto, esto no significa simplemente insertar unos cuantos pasajes bíblicos aislados. En el contexto de una congregación cristiana reunida para la adoración, la predicación debe procurar exponer la Biblia en profundidad y luego aplicarla en forma inteligente y directa a la vida y situación de los oyentes. Todo lo que se ha dicho acerca de la necesidad de estudiar arduamente la Biblia, es particularmente aplicable a la preparación para este tipo de predicación. Si nosotros mismos no estamos llamados a ser predicadores, podemos cumplir un papel muy importante y significativo por medio de nuestras oraciones y nuestro estímulo a la predicación bíblica. Nada está más calculado para traer renovación a la vida, el vigor y la fe de la Iglesia en cualquier generación que el libre curso de la palabra eterna de Dios en medio de su pueblo por el ministerio de predicadores y expositores ungidos por su Espíritu Santo. La necesidad de obedecer las Escrituras.
Si Dios nos ha revelado su persona y sus propósitos en Jesucristo como lo conocemos por medio de las Escrituras, es evidente que tenemos la obligación total de someter nuestras vidas a la enseñanza de la Biblia. Es una tentación particular de la etapa de estudiante imaginar que la verdad es solo para la mente. Para las Escrituras, conocer la verdad implica vivirla en nuestras situaciones particulares. En el Antiguo Testamento la verdad es principalmente una cualidad moral que supone las características de seriedad o fidelidad en acción. Sal 51.6. Esta idea se expresa también en la preocupación de Juan por hacer la verdad, JN 3.21, 1 JN 1.6. Por lo tanto, esta sección final es esencial a la exposición de la doctrina cristiana de la autoridad, porque la verdad cristiana en el sentido más profundo existe únicamente donde haya una mente que se disponga tanto a entenderla como a obedecerla. Si nuestra pasión por la verdad no implica una pasión por la obediencia a la verdad, no estamos tomándola en serio. En definitiva, la doctrina de la autoridad es eminentemente práctica. Nos confronta con un desafío específico: obedecer todo lo que enseña la Biblia, en todo momento. Nada puede ser más penetrante ni más práctico que eso.